Imagínate por un momento que nada de lo que alguien diga o haga pueda sacarte de tu centro. Que ninguna crítica, ningún comentario fuera de lugar, ninguna actitud molesta tenga el poder de hacerte perder la calma. ¿Cómo cambiaría tu vida si nunca más te enojaras ni te molestara la actitud de los demás? No se trata de ser indiferente ni de reprimir lo que sientes. Se trata de alcanzar un nivel de control emocional tan sólido que nada externo pueda alterarte. La mayoría de las personas creen que la ira es inevitable, que molestarse por lo que otros hacen es natural, pero la verdad es que la ira es opcional. No es una reacción automática, es una elección. Y cuando entiendes cómo funciona tu mente, cuando aprendes a dominar tus emociones en lugar de ser dominado por ellas, descubres que puedes moverte por el mundo con una calma inquebrantable. Hoy te voy a enseñar cómo puedes lograrlo, cómo liberarte de la irritación, del enojo, de la frustración con los demás, sin dejar que nada ni nadie controle tu paz. Porque la verdadera fuerza no está en reaccionar con furia, sino en la capacidad de mantener la serenidad cuando todo a tu alrededor intenta desestabilizarte. Antes de empezar, quiero que hagas algo importante. Ve a los comentarios y escribe: cada día me acerco a mi mejor versión. Soy estoico. Escríbelo con convicción porque cada palabra que repites moldea tu mente. No es solo una frase, es un compromiso contigo mismo. Ahora sí, empecemos. Número 1. Comprender la raíz biológica de la ira. La ira es un fuego que arde en la mente humana, pero su origen no es misterioso. Surge en una parte primitiva del cerebro, la amígdala, que actúa como un centinela, siempre alerta ante posibles amenazas. Esta pequeña estructura es la que decide, en cuestión de milisegundos, si algo representa un peligro y, de ser así, desencadena una respuesta inmediata: luchar, huir o congelarse. En la naturaleza, esta reacción ha sido esencial para la supervivencia de la especie. Un depredador, acechando a nuestros ancestros en la sabana, no daba tiempo para reflexionar. La amígdala tomaba el control y obligaba al cuerpo a responder sin vacilaciones. El problema surge cuando esta misma respuesta se activa en situaciones que no representan una amenaza real. Una discusión en el trabajo, un comentario desafortunado o una injusticia percibida pueden provocar la misma reacción visceral que un ataque de un depredador. La amígdala no distingue entre un peligro físico y una ofensa verbal. Su único propósito es protegernos. La ira, entonces, es el resultado de un mecanismo evolutivo que busca garantizar nuestra supervivencia, pero que en la sociedad moderna puede convertirse en un obstáculo más que en una ventaja. Desde la perspectiva estoica, comprender la raíz biológica de la ira es el primer paso para dominarla. No se trata de reprimirla o de fingir que no existe, sino de reconocer su origen y aprender a gestionarla. La ira activa la producción de hormonas como el cortisol y la adrenalina, sustancias diseñadas para aumentar la energía y la capacidad de reacción. Sin embargo, también pueden nublar el juicio, haciéndonos actuar impulsivamente, sin medir las consecuencias de nuestras palabras o acciones. Epicteto nos recuerda que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. La amígdala responde a la percepción de amenaza, pero esa percepción no es objetiva, está filtrada por nuestra interpretación de la realidad. Si alguien nos insulta, la mente puede interpretarlo como un ataque personal y reaccionar con ira, o puede verlo como una simple opinión ajena, sin poder sobre nuestro estado emocional. Aquí es donde el estoicismo ofrece su mayor enseñanza. No podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a ellas. La clave está en la pausa, en el momento de lucidez entre el estímulo y la reacción. Marco Aurelio decía que el poder de la mente radica en su capacidad de elegir su respuesta. Si tomamos conciencia de la activación de la ira, podemos decidir cómo actuar.
En lugar de dejarnos arrastrar por la reacción automática, podemos observar la emoción sin identificarnos con ella. No somos nuestra ira. La ira es solo una sensación pasajera, un eco de nuestros instintos más primitivos. Un método práctico para controlar la ira es la respiración consciente. Cuando sentimos que la amígdala toma el control, detenerse a respirar profundamente permite que la corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, recupere el mando. Contar hasta 10, como aconsejan algunos, no es un simple cliché. Es una estrategia que permite que los neurotransmisores estabilicen la respuesta emocional y nos den tiempo para pensar antes de actuar. Los estoicos también recurrían a la premeditatio malorum, la visualización anticipada de las dificultades. Si sabemos que enfrentaremos situaciones que pueden desatar nuestra ira, prepararnos mentalmente nos ayuda a responder con serenidad. Imaginar de antemano que alguien podría decir algo que nos moleste, pero decidir desde ya que no reaccionaremos con furia, fortalece nuestra autodisciplina. La ira, cuando no se controla, puede llevarnos a decir o hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Pero si la entendemos como lo que realmente es, una respuesta biológica, no una verdad absoluta, podemos aprender a observarla sin dejarnos dominar por ella. Como el fuego, la ira puede ser destructiva o puede ser una fuente de energía bien dirigida. El sabio no es aquel que nunca siente ira, sino aquel que la reconoce, la comprende y la transforma en acción virtuosa. Número 2. La técnica de respiración 7-11. La ira es rápida, mucho más rápida que la razón. Antes de que podamos pensar con claridad, ya sentimos el calor subiendo al rostro, el pulso acelerándose, los músculos tensándose. Es el cerebro reptiliano tomando el control, activando un mecanismo de defensa diseñado para la supervivencia. No distingue entre un peligro real y una simple frustración. Solo reacciona, como lo ha hecho durante miles de años, preparándonos para luchar o huir. Pero en la vida moderna, en la sociedad, en las relaciones, responder con furia rara vez nos lleva a un buen resultado. Aquí es donde interviene la respiración, el punto de control que nos permite recuperar el mando antes de que la emoción nos arrastre. Respirar parece algo insignificante, porque lo hacemos sin pensar. Pero precisamente ahí radica el problema. Cuando estamos alterados, nuestra respiración se vuelve superficial y rápida, lo que mantiene al sistema nervioso en estado de alerta. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo. Pero cuando tomamos control de nuestra respiración, podemos romper ese ciclo. La técnica de respiración 7-11 es una de las formas más efectivas de hacerlo. Inhalamos durante 7 segundos, exhalamos durante 11. Lento, sin prisa, permitiendo que el cuerpo reciba la señal de que no hay un peligro real, de que puede relajarse. Cada inhalación es una pausa, un momento de conciencia en medio del caos. Cada exhalación es una rendición voluntaria del impulso de reaccionar sin pensar. Alargar la exhalación activa el sistema nervioso parasimpático, el encargado de la relajación y el equilibrio. Es la forma en que el cuerpo nos dice que podemos soltar la tensión, que podemos recuperar la claridad. La ira no puede sostenerse cuando el cuerpo se relaja. Es una emoción que necesita tensión, necesita aceleración. Si rompemos esa dinámica, la emoción pierde su fuerza y la razón regresa. Marco Aurelio decía que podemos controlar nuestras opiniones y nuestras reacciones, pero para hacerlo debemos crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es la respiración. Si cada vez que sentimos la ira subir nos obligamos a respirar de esta manera, estamos entrenando a la mente para que, en lugar de reaccionar, observe. En lugar de estallar, pause. La mayoría de las cosas que nos enfurecen son efímeras. Una discusión, un malentendido, una provocación.
Si esperamos unos segundos, muchas veces nos damos cuenta de que no valía la pena el desgaste. El problema es que la mayoría de las personas esperan estar enojadas para intentar calmarse, pero el verdadero entrenamiento ocurre en la tranquilidad. Practicar la respiración 7-11 cuando estamos relajados nos prepara para usarla cuando realmente la necesitamos. Porque en el momento de la ira, si no tenemos un hábito establecido, la emoción se apoderará de nosotros antes de que podamos hacer algo al respecto. Es cuestión de disciplina. Como cualquier otro músculo, la mente se fortalece con la práctica. Séneca decía que la ira es una locura breve. Y como toda locura, puede llevarnos a hacer cosas de las que después nos arrepentimos. Pero si tenemos la capacidad de intervenir en el momento adecuado, podemos transformar ese impulso en algo útil. La respiración es una herramienta simple, pero su poder radica en su capacidad de cambiar la química del cuerpo en cuestión de segundos. Un minuto respirando de esta manera y la mente empieza a despejarse. La furia cede, el pensamiento racional regresa. La calma no es debilidad, es control. Es la capacidad de decidir qué merece nuestra energía y qué no. Cada vez que inhalamos durante 7 segundos y exhalamos durante 11, estamos reafirmando que somos dueños de nuestra mente. No las circunstancias, no los demás, no la ira. Es una práctica sencilla, pero en su simplicidad radica su poder. Porque quien controla su respiración, controla su estado, y quien controla su estado, controla su vida. Número 3. Usar afirmaciones en primera persona. Yo. La ira tiene una cualidad peligrosa. Nos hace mirar hacia afuera. Nos convence de que el problema está en los demás. Me hiciste enojar. Tú tienes la culpa. Si no hubieras hecho eso, yo estaría bien. Pero esta forma de pensar nos deja atrapados, sin control sobre nuestras propias emociones. Si mi estado de ánimo depende de lo que hacen los demás, entonces soy su prisionero. Y ningún estoico aceptaría una cadena tan frágil. Séneca advertía que culpar a los demás es la actitud del ignorante, culparse a uno mismo es la actitud del aprendiz, pero no culpar a nadie es la actitud del sabio. La ira crece cuando delegamos nuestra paz en otros. Pero si cambiamos la forma en que hablamos, si transformamos las quejas en afirmaciones de responsabilidad, recuperamos el poder. No es lo mismo decir «me haces sentir mal» que decir «me siento herido cuando escucho eso». La primera frase coloca el control en el otro, la segunda me lo devuelve a mí. Marco Aurelio decía que el daño real no viene de lo que nos hacen, sino de nuestra interpretación de lo que nos hacen. Si alguien nos insulta, podemos verlo como una afrenta o como una oportunidad para practicar la paciencia. Si alguien nos ignora, podemos asumir que nos desprecian o simplemente aceptar que cada persona tiene sus propios pensamientos y preocupaciones. Pero esta elección solo es posible cuando usamos afirmaciones en primera persona. Me siento frustrado con esta situación. Nos obliga a mirar hacia adentro, a examinar nuestra emoción en lugar de reaccionar contra alguien más. La diferencia entre reaccionar y responder es sutil pero crucial. Reaccionar es automático, instintivo, impulsivo. Responder es consciente, deliberado, racional. Al usar afirmaciones en primera persona, no solo evitamos conflictos innecesarios, sino que también entrenamos a nuestra mente para la autorreflexión. No se trata de ser débiles ni de permitir injusticias, sino de comunicarnos de manera que nuestra emoción no se convierta en un arma contra los demás ni contra nosotros mismos. Cuando decimos «me siento molesto cuando sucede esto», estamos estableciendo un límite sin atacar. Estamos reconociendo nuestra emoción sin cederle el control. La otra persona puede no cambiar su comportamiento, pero nuestra serenidad no dependerá de eso. El estoicismo no busca eliminar las emociones, sino dominarlas, transformarlas en herramientas útiles en lugar de permitir que nos gobiernen.
Usar afirmaciones en primera persona es una forma de recordarnos que nuestras emociones son nuestras y que nadie más puede arrebatarnos la tranquilidad a menos que se lo permitamos. El poder de este hábito se extiende más allá de la ira. También nos ayuda a comprendernos mejor. Cuando dejamos de culpar, empezamos a escuchar lo que realmente sentimos. Estoy decepcionado, me siento ignorado, tengo miedo de que esto no funcione. Estas afirmaciones nos dan claridad, nos permiten abordar el problema en su raíz en lugar de perdernos en la superficie del enojo. Y cuando somos claros con nosotros mismos, podemos serlo con los demás. Los conflictos no desaparecen, pero se vuelven menos destructivos. En lugar de alimentar el fuego con acusaciones, lo enfriamos con comprensión. No siempre recibiremos la respuesta que queremos, pero al menos sabremos que nuestra paz no depende de la reacción ajena. Epicteto nos enseñó que no controlamos lo que nos sucede, pero sí controlamos cómo respondemos, y la forma en que elegimos expresarnos es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Hablar desde la primera persona es hablar desde la conciencia, desde la madurez, desde la responsabilidad. Es una práctica simple, pero su impacto es profundo. Porque en cada conversación, en cada discusión, en cada momento de frustración, tenemos la opción de ceder nuestro poder o de reafirmarlo. Y quien domina sus palabras, domina su destino. Número 4. No tomes las cosas personalmente. Las palabras de los demás no son tuyas, son reflejos de su mundo, de su historia, de su estado mental. Sin embargo, cuando alguien nos insulta, nos critica o nos ataca, nuestra primera reacción suele ser sentirnos ofendidos, como si esas palabras fueran un juicio absoluto sobre quiénes somos. Pero si miramos con atención, nos daremos cuenta de que lo que dice una persona habla más de ella que de nosotros. No es personal, nunca lo ha sido. Epicteto nos recuerda que no somos responsables de las palabras ni de las acciones de los demás, solo de cómo las interpretamos. Si alguien nos grita, podemos elegir verlo como una agresión o como la manifestación de su propia frustración. Si alguien nos desprecia, podemos asumir que tiene razón o entender que su juicio es solo un reflejo de su propia percepción limitada. Lo que los demás dicen no define nuestra valía, solo define su estado interno en ese momento. Cuando una persona nos critica con dureza, lo hace porque algo dentro de ella está desequilibrado. Muchas veces la ira, la envidia o la inseguridad se disfrazan de ataques hacia los demás. No es raro que alguien que se siente infeliz proyecte esa infelicidad en otros. Pero si comprendemos esto, si realmente lo internalizamos, dejamos de reaccionar con enojo. Dejamos de tomar la ofensa como un ataque y empezamos a verla como lo que es, una expresión de dolor ajeno. Marco Aurelio decía que si alguien habla mal de ti, no es tu problema, es suyo. Él está revelando su carácter, no el tuyo. Si un perro ladra al verte, ¿te enojas con él? No entiendes que es su naturaleza. Lo mismo ocurre con las personas que actúan desde la ira o la frustración. No es una cuestión personal, es su realidad, su lucha interna. No tiene sentido cargar con emociones que no nos pertenecen. Si alguien nos critica, podemos preguntarnos, ¿esto es verdad? Si lo es, tomémoslo como una oportunidad de mejora. Si no lo es, entonces no tiene poder sobre nosotros. La ofensa solo existe si la aceptamos. No podemos controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí podemos decidir si dejamos que sus palabras entren en nuestra mente. Un insulto es como una chispa, solo se convierte en incendio si le damos combustible. Imagina que alguien te grita en la calle sin motivo. ¿Lo tomarías como una evaluación real de tu carácter? Probablemente no, porque no te conoce, porque no tiene contexto, porque su juicio no tiene valor. Sin embargo, cuando el ataque viene de alguien cercano, nos duele más. Pero incluso en estos casos, la raíz del problema sigue siendo la misma. Lo que dice alguien proviene de su mundo interno, no del tuyo. Liberarnos del hábito de tomar las cosas personalmente nos da paz. Nos permite observar sin reaccionar, entender sin enojarnos.
nos hace inquebrantables, porque cuando no reaccionamos al ataque, éste se desvanece. No es debilidad, es control, es comprender que la opinión de los demás no tiene que definirnos a menos que nosotros lo permitamos. Cuando alguien actúe con hostilidad, en lugar de tomarlo como un ataque, míralo como una señal de que esa persona está sufriendo. En lugar de responder con ira, responde con indiferencia o, si es posible, con compasión. No porque debas permitir el abuso, sino porque no necesitas cargar con la energía negativa de otros. La verdadera fortaleza está en no dejarse arrastrar por las emociones ajenas. No eres lo que los demás piensan de ti. No eres sus críticas ni sus insultos. Eres la respuesta que decides dar ante esas situaciones. Quien no toma nada personalmente es invulnerable, porque su paz no depende de la aprobación ni del rechazo de los demás. Y quien controla su paz, controla su vida. Número 5. El poder del agua para calmar la ira. El agua es más que un simple líquido, es una herramienta de calma, un recordatorio físico de que podemos enfriar la mente antes de dejar que la ira nos consuma. Cuando el enojo se enciende, la respiración se vuelve corta, el pulso se acelera y el cuerpo entra en un estado de alerta que bloquea la razón. Pero si en ese momento tomamos un sorbo de agua, pausamos, sentimos su frescura recorrer la garganta, creamos un espacio entre la emoción y la reacción. La ira es fuego, el agua lo apaga, no solo físicamente, sino mentalmente. En una historia popular, una mujer acudió a un sabio pidiendo ayuda para controlar su temperamento. Él le entregó un frasco con agua y le dijo que cada vez que sintiera ira, tomara un sorbo y lo mantuviera en la boca sin tragarlo hasta que la sensación pasara. La mujer siguió su consejo y con el tiempo notó que su enojo se disipaba antes de que pudiera decir algo de lo que luego se arrepentiría. Regresó al sabio, agradecida por la medicina, pero él le reveló la verdad. El agua no tenía poderes mágicos. La clave estaba en el silencio, en la pausa que le permitía recuperar la razón antes de actuar. Marco Aurelio nos recuerda que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Cuando la ira nos domina, nuestra visión del mundo se distorsiona, todo parece más grave de lo que realmente es. Pero el tiempo es un antídoto. Unos segundos de espera, unos sorbos de agua y la mente empieza a despejarse. La hidratación no solo es un acto biológico, sino un símbolo de restauración. Cuando el cuerpo se relaja, la mente sigue el mismo camino. El estoicismo nos enseña que no podemos evitar que las emociones surjan, pero sí podemos decidir qué hacer con ellas. La ira quiere acción inmediata, quiere que hablemos sin pensar, que actuemos sin medir las consecuencias. Pero si interrumpimos ese impulso con un acto tan simple como beber agua, estamos enviando un mensaje claro a nuestro sistema nervioso. No hay peligro, todo está bajo control. Esto activa la respuesta de relajación y nos devuelve la capacidad de pensar con claridad. Epicteto decía que no es lo que nos sucede lo que nos perturba, sino la interpretación que hacemos de ello. En el momento de la ira, nuestra interpretación es extrema, sesgada por la emoción. Pero si nos damos un respiro, si nos tomamos ese pequeño tiempo para hidratarnos, le damos a la razón la oportunidad de intervenir. No se trata de evitar el conflicto, sino de asegurarnos de que cuando respondamos, lo hagamos con sabiduría y no con impulsividad. Los grandes líderes, los filósofos, los sabios a lo largo de la historia han entendido la importancia de la calma antes de actuar. Un emperador no toma decisiones en medio de la furia. Un guerrero no ataca sin estrategia. Un pensador no habla sin haber reflexionado. Y en el día a día, en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones, podemos aplicar esta misma lección. La próxima vez que sientas que la ira sube, toma agua, respira, deja que el tiempo haga su trabajo. No es una señal de debilidad, es un acto de poder. Porque el verdadero dominio no es sobre los demás, sino sobre uno mismo. La ira puede parecer incontrolable en el momento en que surge, pero siempre hay un margen de acción.
Si usamos ese margen para hidratar el cuerpo y enfriar la mente, nos damos la oportunidad de responder con inteligencia en lugar de reaccionar con enojo. Porque la sabiduría no está en evitar las emociones, sino en aprender a navegar a través de ellas. Y a veces todo comienza con un simple vaso de agua. Número 6. Analizar las causas subyacentes de la ira. La ira nunca es solo ira, es un síntoma, no la enfermedad. Es la punta del iceberg, lo único visible en la superficie, pero debajo hay algo mucho más grande. La mayoría de las personas reaccionan solo a lo que ven, sin preguntarse qué hay detrás de su enojo. Pero si queremos dominar nuestras emociones, debemos ir más profundo. Debemos analizar qué nos está diciendo la ira sobre nosotros mismos. Cuando nos enfadamos, la mente se enfoca en el evento inmediato. Me hablaron mal, me ignoraron, no cumplieron con lo que prometieron, pero esas situaciones son solo el detonante. La verdadera razón está más abajo. Tal vez la ira surge porque nos sentimos poco valorados, porque nos toca una herida del pasado, porque tenemos miedo de perder algo importante. Epicteto decía que lo que nos molesta no es lo que sucede, sino la interpretación que hacemos de ello. Y muchas veces esa interpretación está contaminada por nuestras inseguridades, expectativas y dolores ocultos. Imagina que prestas dinero a un amigo y nunca te lo devuelve. La reacción inmediata es enojo, pero si miras más allá, tal vez descubras que lo que realmente duele no es el dinero, sino la sensación de que no respetaron tu generosidad. Quizás lo que te molesta es sentir que los demás te usan, que no te valoran, que tu amistad no es correspondida. El problema no es solo la deuda, es lo que representa para ti. Si alguien te interrumpe constantemente cuando hablas, podrías sentir enojo. ¿Pero por qué? No es solo una falta de educación, tal vez toca una inseguridad tuya, el miedo a no ser escuchado, a no ser tomado en serio. Si alguien te ignora, la ira puede nacer de una sensación de rechazo, de un viejo temor al abandono. No es el hecho en sí, es lo que ese hecho activa en tu interior. Marco Aurelio nos enseñó que cada vez que nos enojemos, debemos detenernos y preguntarnos, ¿es esto realmente lo que me molesta o hay algo más profundo? Si entrenamos la mente para hacer esta pregunta antes de reaccionar, ganamos poder sobre nuestras emociones. En lugar de dejarnos arrastrar por la ira, la usamos como un maestro. Porque cada enojo es una oportunidad de autoconocimiento, de descubrir qué heridas aún no hemos sanado, qué expectativas no hemos gestionado, qué miedos aún nos controlan. No se trata de justificar las acciones de los demás. No significa que lo que hicieron estuvo bien, pero al entender por qué realmente nos afecta, podemos actuar con más claridad. En lugar de explotar sin control, podemos abordar el problema desde su raíz. Si nos enoja que nos ignoren, tal vez lo que necesitamos no es gritar, sino aprender a expresar nuestra necesidad de atención de manera diferente. Si nos molesta la falta de respeto, quizás debamos establecer límites más firmes en nuestras relaciones. Séneca decía que la ira es un fuego que primero quema al que la siente, pero si en lugar de alimentar ese fuego lo analizamos, podemos transformarlo en sabiduría. Cuando comprendemos lo que hay detrás de nuestra ira, deja de controlarnos, porque la ira es una reacción inconsciente, pero el análisis es una acción consciente, y la diferencia entre un esclavo de sus emociones y un maestro de sí mismo es la capacidad de hacer esa pausa, de mirar más allá de lo evidente. Cada vez que la ira surja, haz el ejercicio estoico de preguntarte, ¿qué hay debajo de esto? ¿Qué emoción está realmente hablando a través de mi enojo? No siempre será fácil encontrar la respuesta, pero cuanto más practiques, más claridad tendrás, porque quien domina su mente, domina su vida. Y la ira, cuando se entiende y se dirige, puede ser una gran aliada en el camino del crecimiento. Número 7.
Liberarse del resentimiento a través de la escritura. El resentimiento es una prisión mental, es cargar con el peso de un pasado que ya no se puede cambiar, revivir una y otra vez las mismas emociones de dolor, frustración o traición. Pero lo que muchas personas no ven es que el resentimiento no castiga a quien nos hizo daño, nos castiga a nosotros. Epicteto nos recuerda que no son los eventos en sí los que nos perturban, sino la forma en que los interpretamos y nos aferramos a ellos. Guardar rencor es como sostener un carbón encendido esperando que el otro sienta el calor. Pero el único que se quema eres tú. El estoicismo nos enseña que la paz interior es una elección, no un resultado de lo que hacen los demás. Y una de las formas más efectivas de liberar el resentimiento es escribir. Volcar en papel todo lo que nos duele, todo lo que nos molesta, todo lo que nos mantiene atrapados en una emoción negativa, no para que alguien lo lea, no para buscar justicia, sino para nosotros mismos, para sacar de la mente lo que nos carcome en silencio. La escritura es una herramienta de claridad, porque cuando escribimos nos enfrentamos a nuestros propios pensamientos de una forma que no podemos ignorar. Si alguien te ha hecho daño, si sientes que una situación del pasado sigue pesando sobre ti, toma un papel y escríbelo. Sin filtros, sin preocuparte por la estructura, simplemente deja que las palabras fluyan. Escribe sobre la rabia, sobre la decepción, sobre el dolor. Ponlo todo ahí. Y cuando termines, mira esas palabras como lo que realmente son. Pensamientos, nada más que pensamientos. No son realidades inmutables, no son cadenas que deban sujetarte para siempre. Son simplemente historias que tu mente sigue repitiendo. Pero una historia puede reescribirse y tú tienes el poder de hacerlo. Una vez que el papel está lleno, tienes dos opciones. Puedes guardarlo como un recordatorio de lo que sentiste en ese momento, o puedes destruirlo, romperlo, quemarlo, tirarlo. No porque el problema desaparezca mágicamente, sino porque estás simbolizando tu decisión de soltar esa carga. Séneca decía que el pasado ya no nos pertenece, que lo único que tenemos es el presente y la capacidad de actuar en él. Entonces, ¿por qué seguir permitiendo que el pasado controle tu presente? Escribir libera la mente, porque nos obliga a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Muchas veces, cuando leemos lo que hemos escrito, nos damos cuenta de que nuestras emociones no eran tan incontrolables como parecían en nuestra cabeza. Vemos patrones, descubrimos qué es lo que realmente nos afecta. Tal vez no era la traición, sino la sensación de haber sido ingenuos. Tal vez no era la ofensa, sino el miedo a que se repita. Y una vez que identificamos lo que hay debajo, podemos trabajar en ello, en lugar de seguir reaccionando sin dirección. Marco Aurelio escribía todas las mañanas, no para el mundo, sino para sí mismo. Su diario no era un texto de grandes discursos, sino un diálogo interno, una forma de organizar su mente, de recordar sus principios, de vaciar sus preocupaciones para no cargarlas durante el día. Si el emperador de Roma, con todas sus responsabilidades y presiones, encontraba tiempo para escribir y ordenar su mente, ¿por qué no hacerlo nosotros? El resentimiento es una elección. Puede sentirse inevitable, puede parecer justificado, pero al final somos nosotros quienes decidimos cuánto tiempo queremos seguir llevándolo. Y la escritura es una de las formas más sencillas y efectivas de liberarlo. No necesitas nada más que un papel y la voluntad de dejar ir. Porque la paz no llega cuando la vida es perfecta, sino cuando aprendemos a soltar lo que no nos deja avanzar. Y a veces, todo comienza con unas cuantas palabras escritas en una hoja. Número 8. Evaluar la dieta y su relación con la ira. La mente y el cuerpo están conectados. No puedes esperar claridad mental si el cuerpo está en un estado de caos. La ira, la irritabilidad y la falta de control emocional no siempre son solo producto de circunstancias externas o patrones de pensamiento.
A veces, el problema está en lo que consumes, en lo que pones dentro de tu cuerpo sin darte cuenta de su impacto. El estoicismo nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos, pero ¿cómo podemos gobernar nuestras emociones si ni siquiera prestamos atención a lo que las desencadena en un nivel físico? Imagina que pasas todo el día consumiendo alimentos procesados, cargados de azúcar y cafeína. El subidón de energía es inmediato, pero igual de rápido viene el desplome. La inestabilidad en los niveles de glucosa en sangre provoca cambios bruscos en el estado de ánimo, impulsividad y menor control sobre las emociones. No es coincidencia que después de un atracón de comida basura, muchas personas se sientan irascibles, ansiosas o con menos paciencia. El cuerpo está tratando de equilibrarse, pero el exceso de sustancias inflamatorias lo mantiene en un estado constante de tensión. Séneca hablaba de la importancia de la moderación, no solo en las emociones, sino en los hábitos diarios. Comer en exceso, comer mal, no es solo un problema físico, es un problema filosófico. Si no podemos controlar nuestros impulsos en la alimentación, ¿cómo podemos esperar controlar nuestras reacciones ante la adversidad? Si el cuerpo está inflamado, agotado por una mala nutrición, la mente reflejará ese mismo desorden. No puedes tener claridad cuando lo que consumes está alterando la química de tu cerebro. Cuando la ira se vuelve un problema recurrente, es momento de observar qué estás poniendo en tu cuerpo. Reduce el azúcar, disminuye los alimentos ultraprocesados, dale prioridad a las proteínas, grasas saludables y carbohidratos complejos que te aporten energía estable. La comida real, aquella que no viene en envases llamativos, es la que proporciona estabilidad emocional. La inflamación crónica causada por una mala alimentación puede generar desequilibrios hormonales que afectan directamente la paciencia y la capacidad de pensar con claridad. El cortisol y la adrenalina se disparan cuando el cuerpo está estresado por una dieta deficiente, y esto se traduce en mayor propensión a la ira. Marco Aurelio repetía que debemos fortalecer nuestro cuerpo y nuestra mente para enfrentar la vida con ecuanimidad. Un cuerpo mal alimentado es un cuerpo débil, propenso a reaccionar exageradamente ante los estímulos externos. Un cuerpo fuerte, nutrido adecuadamente, tiene la energía y el equilibrio necesarios para responder con sabiduría en lugar de impulsividad. La mente no puede separarse del cuerpo, y si queremos controlar nuestras emociones, debemos empezar por controlar lo que ponemos en nuestro plato. Los cambios no tienen que ser radicales de un día para otro. Basta con observar cómo reaccionas a ciertos alimentos, con eliminar aquellos que claramente te hacen sentir peor y reemplazarlos por opciones más nutritivas. Si después de comer sientes irritabilidad, fatiga o ansiedad, probablemente no estás eligiendo lo mejor para tu cuerpo. Presta atención. La autodisciplina empieza en los pequeños detalles y la alimentación es uno de los más importantes. La verdadera fuerza no está en contener la ira a toda costa, sino en evitar que surja innecesariamente. No puedes eliminar todas las dificultades de la vida, pero puedes asegurarte de que tu cuerpo no sea un obstáculo adicional en tu camino. Comer bien no es solo un acto de salud, es un acto de autocontrol, de sabiduría, de respeto hacia uno mismo. Porque un estoico no deja que su mente sea gobernada por el caos de un cuerpo en desequilibrio. Un estoico se fortalece desde dentro, en cada decisión, en cada hábito, en cada comida. Número 9. Ejercicio como herramienta para liberar la ira. La ira es energía acumulada, un fuego interno que busca una salida. Cuando se reprime, se convierte en resentimiento, en ansiedad, en palabras dichas sin pensar. Pero si se canaliza correctamente, puede transformarse en algo positivo. El cuerpo no está separado de la mente. Lo que sentimos influye en nuestro estado físico, y lo que hacemos con nuestro cuerpo influye en nuestra mente.
Cuando la ira surge, el ejercicio es una de las herramientas más efectivas para liberar esa energía sin dejar que nos consuma. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no ser como aquellos que nos han hecho daño. Pero en el momento de la ira, la mente no siempre escucha la razón. El cuerpo necesita moverse, necesita deshacerse del exceso de tensión antes de que se convierta en una reacción de la que luego nos arrepentiremos. No se trata de huir de la emoción, sino de darle un cauce. Caminar, correr, levantar pesas, nadar, cualquier actividad física ayuda a bajar la intensidad del enojo. No es casualidad que después de hacer ejercicio muchas veces la mente se aclare y el problema que parecía insoportable se vea con más perspectiva. Séneca hablaba de la importancia de dominar los impulsos antes de que ellos nos dominen a nosotros. La ira es un impulso fuerte, pero el ejercicio nos da una salida controlada para esa fuerza. En lugar de explotar con palabras o acciones impulsivas, podemos soltar esa tensión a través del movimiento. Es una forma de restablecer el equilibrio. Cuando el cuerpo se esfuerza físicamente, la respiración se regula, el ritmo cardíaco encuentra un punto de estabilidad y la mente empieza a despejarse. La biología juega a nuestro favor. El ejercicio libera endorfinas, neurotransmisores que generan una sensación de bienestar y que ayudan a reducir el estrés. No importa qué tipo de ejercicio elijas, puedes ir al gimnasio y levantar pesas, sentir la resistencia y usarla como una metáfora del control que buscas en tu vida. Puedes salir a correr y dejar que cada paso marque el ritmo de tu respiración, permitiéndote liberar pensamientos innecesarios con cada zancada. Puedes caminar en la naturaleza, hacer senderismo, encontrar en el paisaje una lección de paciencia y perspectiva. Incluso la actividad ecuestre, montar a caballo, tiene un efecto poderoso. Sentir la fuerza del animal, aprender a guiarlo con calma y precisión, es un reflejo del autocontrol que buscamos sobre nuestras emociones. El ejercicio no solo alivia la ira en el momento, sino que también previene que ésta se acumule en el futuro. Un cuerpo fuerte, bien cuidado, es un aliado para la mente. El cansancio físico saludable reduce la ansiedad, mejora el sueño, estabiliza el estado de ánimo. La disciplina de entrenar regularmente se convierte en la disciplina de controlar las emociones, porque quien aprende a soportar el esfuerzo físico también aprende a soportar la incomodidad emocional sin reaccionar de forma impulsiva. Epicteto decía que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo respondemos a ello. El ejercicio nos da una herramienta concreta para esa respuesta. En lugar de quedarnos atrapados en la emoción, rumiando el enojo, alimentándolo con pensamientos destructivos, podemos actuar. Hacer algo con el cuerpo cambia la química del cerebro, transforma la ira en acción constructiva, y después de liberar esa tensión, cuando nos enfrentamos de nuevo a la situación que nos había enojado, lo hacemos con más claridad, con más dominio sobre nosotros mismos. El dominio de la mente comienza con el dominio del cuerpo. La ira es una señal, no un enemigo. Nos dice que algo nos importa, que algo nos afecta, pero no es un consejero confiable si la dejamos actuar sin control. Por eso el ejercicio es un acto de poder personal. Es una forma de decirle a la ira: te escucho, pero no te dejaré tomar las decisiones por mí. Es una práctica constante, un hábito que fortalece tanto el cuerpo como la mente, porque la verdadera fuerza no está en la furia, sino en la capacidad de dirigirla hacia algo que nos haga mejores. Número 10. Anticipar los problemas. La mayoría de las veces, la ira no nos sorprende realmente. Vemos las señales antes de que llegue. Sabemos que ciertas personas nos irritan, que ciertos comentarios nos afectan, que ciertas situaciones tienden a desencadenar el mismo enojo una y otra vez. Y sin embargo, nos dejamos atrapar en el mismo ciclo, reaccionando como si cada vez fuera la primera.
Marco Aurelio nos enseñó que el verdadero problema no es lo que sucede, sino nuestra falta de preparación para enfrentarlo. Porque si ya sabemos que algo va a pasar, ¿por qué no anticiparlo? ¿Por qué no decidir de antemano cómo responderemos? Epicteto decía que la clave de la tranquilidad es distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. No podemos evitar que los demás actúen como actúan, pero sí podemos prepararnos para que sus acciones no nos afecten. Si sabes que en una reunión alguien va a intentar provocarte, decide desde ya que no caerás en la trampa. Si sabes que el tráfico te frustra, acéptalo antes de salir y usa ese tiempo para escuchar algo útil en lugar de alimentar la ira. No podemos eliminar los problemas, pero podemos entrenar nuestra mente para que no nos arrastren. Anticipar no es vivir con ansiedad por lo que puede pasar, es simplemente prepararnos con la misma lógica con la que nos vestiríamos para la lluvia si vemos nubes en el cielo. Un estoico no deja su temperamento en manos del azar, observa los patrones, aprende de sus errores y cuando la situación se repite, está listo. Ya no es una reacción impulsiva, sino una respuesta calculada, y ahí está el poder. Imagina que vas a una conversación difícil. Sabes que alguien podría hacer un comentario que te moleste. En lugar de esperar a ver qué pasa y reaccionar con enojo, visualiza el momento antes de que ocurra. ¿Qué palabras podrían decir? ¿Cómo podrías responder sin perder el control? Si anticipas la provocación, no te tomará por sorpresa. Y si no te toma por sorpresa, no tendrá poder sobre ti. Séneca decía que ningún mar es tranquilo todo el tiempo, pero el buen navegante no se queja del viento, se prepara para él. No se trata solo de evitar conflictos con otros, sino también con nosotros mismos. Si sabes que ciertas cosas te frustran, cambia tu enfoque antes de que sucedan. Si siempre te enojas cuando las cosas no salen como esperabas, ajusta tus expectativas desde el principio. No esperes que el mundo sea perfecto y entonces no te decepcionará. La mayoría de la ira viene de expectativas irreales. Esperamos que la gente actúe de cierta manera, que las cosas sean más fáciles, que los problemas no aparezcan. Pero cuando aceptamos la realidad tal como es, la ira pierde su razón de ser. El entrenamiento mental es como cualquier otro entrenamiento. No puedes esperar estar en calma si nunca practicas la calma antes de que la necesites. No puedes controlar tu ira en una discusión si nunca has pensado en cómo quieres responder antes de estar en esa situación. Los estoicos practicaban la premeditatio malorum, la visualización de los problemas antes de que llegaran. No para temerles, sino para estar listos. Si te preparas para lo peor, cuando llegue, ya no te tomará por sorpresa. La reacción impulsiva es el camino fácil, pero el control emocional, la verdadera fortaleza, viene de la preparación. Si te conoces a ti mismo, si estudias tus patrones, si observas el mundo con atención, puedes prever qué situaciones te pondrán a prueba. Y cuando ese momento llegue, en lugar de explotar, responderás con la calma de quien ya ha visto el problema antes y sabe exactamente cómo enfrentarlo. Ese es el poder de la anticipación. Ese es el verdadero dominio de uno mismo. Número 11. Haz la paz contigo mismo. La ira no es solo un problema externo. No es solo algo que afecta nuestras relaciones, que crea conflictos, que hiere a los demás. Es un veneno que primero envenena a quien la siente. Cada vez que cedemos a la ira, algo dentro de nosotros se rompe. Perdemos la claridad, nos alejamos de nuestra mejor versión, nos convertimos en lo que juramos no ser. Los estoicos lo entendieron bien. La ira no es señal de fuerza, es señal de falta de control. Y si no podemos controlarnos a nosotros mismos, entonces, ¿qué control tenemos realmente? Séneca decía que la ira es una locura breve, porque nos convierte en esclavos de nuestras emociones. Un insulto, un comentario fuera de lugar, una injusticia, cualquier cosa tiene el poder de arrebatarnos la calma si no entrenamos la mente para resistir.
Pero cada vez que dejamos que la ira tome el control, estamos cediendo algo más valioso, nuestra paz interior. Y la paz interior es la base de una vida bien vivida. Si la sacrificamos por un momento de furia, estamos intercambiando oro por cenizas. Marco Aurelio nos recordaba que nadie puede hacernos daño sin nuestro consentimiento. Y eso incluye el daño que nos hacemos a nosotros mismos cuando permitimos que la ira nos gobierne, porque la ira no solo dura el instante en que explota, nos deja residuos, nos mantiene rumiando lo que dijimos, lo que hicimos, lo que deberíamos haber hecho. Nos llena de arrepentimiento o nos deja atrapados en un ciclo de justificación y resentimiento. Nos roba energía, nos aleja de lo que realmente importa. Hacer la paz con uno mismo no significa nunca sentir enojo. No significa ser indiferente ante la injusticia o aceptar pasivamente todo lo que sucede. Significa comprender que la ira no es la herramienta para resolver nada, que el control sobre uno mismo es más valioso que ganar cualquier discusión. Significa aprender a observar la emoción sin actuar desde ella, sin dejar que dicte nuestras palabras o nuestras acciones. Significa recordar que la serenidad es una elección. Epicteto nos enseñaba que no nos perturban las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y la ira es muchas veces una opinión equivocada. Es ver una falta de respeto donde tal vez solo había una distracción. Es asumir una ofensa donde solo había ignorancia. Es tomarlo todo de manera personal cuando, en realidad, la mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propias preocupaciones como para atacarnos intencionalmente. Y si lo hacen, ¿qué ganamos reaccionando con furia? ¿Acaso la furia nos hace más fuertes? ¿Nos hace más sabios? ¿Nos hace mejores? La respuesta no está en la ira, sino en la calma, en aprender a dejar ir lo que no podemos cambiar, en decidir que nuestra paz es más importante que cualquier provocación externa. En recordar que cada vez que elegimos la serenidad, fortalecemos nuestro carácter. No hay victoria más grande que la de mantenerse firme cuando todo a nuestro alrededor intenta desestabilizarnos. Porque la paz no es ausencia de problemas, es la habilidad de mantenernos ecuánimes ante ellos. Así que la próxima vez que la ira intente apoderarse de ti, hazte esta pregunta: ¿realmente quiero pagar el precio de mi tranquilidad por esto? ¿Realmente vale la pena sacrificar mi bienestar emocional por algo que, en unas horas o unos días, probablemente ni siquiera recordaré? La respuesta casi siempre es no. La ira nos dice que es urgente, pero la verdad es que pocas cosas lo son. Y cuando aprendemos a darnos ese respiro, a no reaccionar en el momento, a elegir la calma una y otra vez, poco a poco, hacemos la paz con nosotros mismos. Y cuando tienes paz dentro de ti, nada externo puede arrebatártela. Número 12. Usar la risa para reducir la ira. La ira y la risa no pueden coexistir. Es imposible estar enojado y reírse al mismo tiempo. La risa es una interrupción, una fractura en la intensidad del enojo. Es un recordatorio de que las cosas rara vez son tan graves como parecen en el momento. Los estoicos sabían que la perspectiva lo es todo. Y si podemos reírnos de algo, hemos ganado control sobre ello. La ira nos hace sentir atrapados, rígidos, listos para atacar. La risa nos libera, nos relaja, nos devuelve la flexibilidad mental que la furia nos arrebata. Marco Aurelio nos decía que muchas de las cosas que nos preocupan ahora serán irrelevantes en poco tiempo. Pero cuando estamos en medio de la ira, todo se siente definitivo, absoluto. Nos aferramos a la ofensa, al insulto, a la falta de respeto percibida. Nos convencemos de que debemos reaccionar, de que no podemos dejarlo pasar. Pero si en ese instante pudiéramos alejarnos un poco y observarnos a nosotros mismos desde afuera, tal vez veríamos lo absurdo de la situación. Tal vez nos daríamos cuenta de que dentro de unas horas nos parecerá ridículo haber gastado tanta energía en algo tan insignificante. La risa es una herramienta poderosa porque interrumpe el patrón emocional. Si sientes que la ira sube, cambia tu enfoque.
Mira un video que te haga reír, escucha un comediante que disfrutes, recuerda una situación graciosa, haz algo que le quite seriedad al momento, no para evitar el problema, sino para abordarlo desde un estado mental diferente. La risa te saca del piloto automático de la reacción impulsiva y te permite recuperar la perspectiva. Séneca decía que la mejor prueba de grandeza es poder sonreír ante la adversidad. No significa ignorar los problemas, sino enfrentarlos con ligereza. Porque cuando la mente está relajada, las soluciones aparecen con más claridad. La risa no es debilidad, es inteligencia emocional. Es saber que el enojo no resuelve nada, que la tensión no aporta soluciones. Es usar el humor como una herramienta de resistencia, como un escudo contra la negatividad. Imagina que alguien te dice algo que normalmente te haría estallar. En lugar de reaccionar, imagina la escena desde una perspectiva cómica. Exagera mentalmente la situación hasta que parezca una escena de una película absurda. Cambia el tono en tu mente, hazlo ridículo, hazlo gracioso. Te darás cuenta de que la mayoría de las provocaciones pierden su poder cuando no las tomamos en serio. La risa te da el control, porque mientras más ligero eres, menos pueden afectarte las palabras de los demás. Los estoicos no veían el humor como algo frívolo, sino como un signo de sabiduría. La vida está llena de problemas, injusticias y desafíos, pero preocuparse en exceso no los hace desaparecer. Si puedes encontrar una forma de reírte, aunque sea un poco, de las dificultades, estarás demostrando que nada tiene el poder de quebrarte. Y ese es el verdadero dominio de uno mismo. No dejar que nada externo te robe la tranquilidad. Epicteto nos recordaba que no tenemos control sobre lo que nos sucede, pero sí sobre cómo lo interpretamos. Y la risa es una de las formas más rápidas de reinterpretar una situación. No es huir de la realidad, es hacerla más soportable. Es entender que no todo merece una reacción dramática, que a veces la mejor respuesta es simplemente soltar una carcajada y seguir adelante. La próxima vez que sientas que la ira te consume, busca la risa, no como una distracción, sino como una estrategia. Un cambio de enfoque, un respiro, una pausa que te permita actuar con más sabiduría. Porque la ira endurece, pero la risa libera. Y quien se ríe de la vida nunca será esclavo de sus emociones. Número 13. Ver las dificultades como oportunidades de crecimiento. Cada dificultad que enfrentas es un entrenamiento. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. El universo no conspira contra ti, te está dando la oportunidad de probar quién eres realmente. La mayoría de las personas ven los problemas como algo que debería evitarse, como si la vida estuviera diseñada para ser cómoda y sin contratiempos. Pero los estoicos sabían que el carácter no se forja en la comodidad, sino en la adversidad. No te haces fuerte cuando todo va bien, te haces fuerte cuando aprendes a mantenerte firme en medio del caos. Marco Aurelio decía que lo que obstruye el camino se convierte en el camino. Si la vida te pone un obstáculo, úsalo. Si alguien te provoca, es una oportunidad para practicar la paciencia. Si las cosas no salen como esperabas, es una lección de resiliencia. Cada frustración, cada desafío, cada momento incómodo es un campo de entrenamiento para la mente. No se trata de soportarlo pasivamente, sino de usarlo activamente para volverte mejor. Cuando algo te moleste, en lugar de reaccionar con ira o frustración, haz una pausa. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Si alguien te interrumpe constantemente al hablar, puedes sentir enojo, o puedes aprovechar el momento para practicar la calma, para afinar tu capacidad de escuchar sin que tu ego intervenga. Si un plan se arruina a último momento, puedes estresarte, o puedes verlo como una oportunidad para entrenar la flexibilidad mental. La diferencia entre sufrir la vida y dominarla está en cómo decides interpretar lo que ocurre. Epicteto nos recordaba que no controlamos los eventos externos, pero sí la forma en que los enfrentamos.
La frustración viene de la resistencia a lo que es, pero cuando aceptamos la realidad y la usamos a nuestro favor, dejamos de ser víctimas de las circunstancias. No puedes evitar que la gente sea grosera, pero puedes elegir no tomarlo como algo personal. No puedes evitar que el tráfico sea lento, pero puedes usar ese tiempo para reflexionar o escuchar algo útil. No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir qué harás con lo que aprendiste. El problema no es la dificultad, el problema es cómo la ves. Si piensas que la vida debería ser fácil, cada obstáculo te parecerá injusto. Pero si entiendes que la vida es un constante entrenamiento, cada obstáculo se convierte en una oportunidad. La diferencia entre alguien débil y alguien fuerte no es la cantidad de problemas que enfrentan, sino la actitud con la que los enfrentan. El débil se queja, el fuerte se adapta. Séneca decía que nadie puede demostrar fortaleza si nunca ha sido puesto a prueba. No puedes saber si realmente eres paciente hasta que alguien pone a prueba tu paciencia. No puedes saber si eres resiliente hasta que la vida te empuja al límite. Y cada vez que superas una prueba sin perder el control, te haces más fuerte para la siguiente. La clave no está en desear que los problemas desaparezcan, sino en desear la capacidad de enfrentarlos con sabiduría. Cuando sientas que una situación te está desafiando, recuerda que este es tu momento de entrenamiento. No lo desperdicies reaccionando como siempre. Haz algo diferente. Respira antes de hablar, observa antes de responder, elige la calma en lugar de la frustración. La vida no te debe nada, pero te ofrece oportunidades constantes de mejora. Si las tomas, te vuelves inquebrantable. Si las rechazas, seguirás atrapado en los mismos patrones de siempre. No puedes evitar que la vida te ponga pruebas, pero puedes decidir verlas como escalones en lugar de muros. Puedes elegir crecer en lugar de resistirte. Y cuando adoptas esta mentalidad, todo cambia. Porque nada puede detener a alguien que ha decidido convertir cada desafío en una herramienta para volverse más sabio, más fuerte y más sereno. Número 14. La importancia de la autocompasión. No puedes exigir un control absoluto sobre tus emociones de la noche a la mañana. La ira, la frustración y la impaciencia no desaparecen simplemente porque decidas que quieres ser una persona más calmada. Aprender a manejar las emociones es un proceso, y como todo proceso, requiere paciencia, constancia y sobre todo, autocompasión. Si cada vez que tropiezas te castigas, si cada vez que reaccionas con ira te dices a ti mismo que has fracasado, entonces lo único que harás es reforzar el mismo ciclo del que intentas salir. Marco Aurelio nos recordaba que todos tenemos defectos y que lo importante no es nunca equivocarnos, sino corregirnos sin odio. No puedes ser tu propio enemigo en este camino. Si quieres aprender a dominar tus emociones, primero tienes que aprender a tratarte con amabilidad. No significa justificar los errores, no significa ignorar las reacciones impulsivas, significa observarlas con claridad, entender por qué ocurrieron y comprometerte a hacerlo mejor la próxima vez. Epicteto decía que no son las cosas externas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y lo mismo ocurre con nuestra relación con nosotros mismos. Si cada error lo conviertes en una señal de que nunca cambiarás, entonces seguirás atrapado en la misma mentalidad. Pero si cada error lo ves como una oportunidad de aprendizaje, si te permites reconocer que el crecimiento no es lineal, entonces seguirás avanzando. La verdadera fortaleza no es no caer nunca, sino levantarte cada vez con más sabiduría. Cuando sientas que la ira se apodera de ti, cuando te des cuenta de que has reaccionado de una manera que no querías, en lugar de castigarte, haz una pausa. Respira, obsérvate sin juicio. Pregunta, ¿qué estaba sintiendo en ese momento? ¿Qué puedo aprender de esta situación? La ira no es un enemigo, es una señal. Es un recordatorio de que hay algo dentro de ti que necesita atención, algo que aún no has trabajado por completo. Y si te castigas en lugar de analizarlo, perderás la oportunidad de entenderte mejor.
Si un amigo te confesara que está luchando por controlar su temperamento, ¿le dirías que es un fracaso? ¿Le dirías que nunca cambiará? No, probablemente lo alentarías, le dirías que es normal, que mejorar lleva tiempo. Entonces, ¿por qué no hablarte a ti mismo con la misma compasión? La forma en que te tratas a ti mismo influye directamente en tu capacidad de cambiar. Si te criticas constantemente, estarás reforzando la idea de que eres alguien sin control. Pero si te hablas con paciencia, con entendimiento, entonces cada día será una nueva oportunidad para hacerlo mejor. Séneca decía que el alma necesita ser guiada con suavidad, no con violencia. No puedes forzarte a cambiar a través del autocastigo, porque la presión solo genera más resistencia. Pero si te permites aprender con calma, si entiendes que cada error es parte del camino, entonces poco a poco te volverás más dueño de ti mismo. No se trata de nunca sentir enojo, sino de reconocerlo sin que tome el control. No se trata de nunca fallar, sino de usar cada falla como un punto de referencia para mejorar. Habrá días en los que te sentirás en control total y otros en los que parecerá que has retrocedido. Es parte del proceso. No te rindas porque un día fue difícil. No te convenzas de que no estás avanzando solo porque aún tienes momentos de ira. La mejora real no se mide en perfección. Se mide en la frecuencia con la que eliges la calma en lugar de la reacción impulsiva. Y si hoy no lo lograste, mañana lo intentarás de nuevo. El dominio de las emociones no se alcanza con dureza, sino con repetición constante y con la decisión diaria de tratarte con respeto. Cada vez que elijas responder con paciencia en lugar de rabia, cada vez que te hables con comprensión en lugar de reproche, estarás fortaleciendo la mente. No hay crecimiento sin autocompasión, porque el objetivo no es ser perfecto, sino ser mejor de lo que fuiste ayer. Y la única forma de lograrlo es permitiéndote aprender sin castigarte por cada tropiezo. Número 15. Revisión y evaluación continua. No puedes mejorar lo que no evalúas. El control de la ira no es un destino, es un proceso continuo. No basta con decidir un día que quieres manejar mejor tus emociones y esperar que el cambio sea automático. Necesitas revisar tu progreso, analizar cómo has respondido en diferentes situaciones y hacer ajustes cuando sea necesario. Porque el autocontrol no se trata de tener una solución única y definitiva, sino de aprender constantemente de la experiencia. Marco Aurelio escribía sus reflexiones todos los días, no porque dudara de su propio carácter, sino porque entendía que la mente necesita dirección constante. Sin evaluación, caemos en la ilusión de que estamos avanzando cuando en realidad seguimos repitiendo los mismos patrones. Si de verdad quieres mejorar tu capacidad de manejar la ira, necesitas hacer pausas regularmente y preguntarte, ¿cómo he respondido esta semana? ¿Qué situaciones me desafiaron más? ¿Cuándo logré mantener la calma y cuándo fallé? Epicteto enseñaba que el progreso no es inmediato, sino el resultado de una práctica constante. Si no llevas un registro de cómo manejas tus emociones, seguirás reaccionando por instinto sin notar dónde puedes mejorar. La clave es observar sin juicio. No se trata de castigarte cuando fallas, sino de entender por qué ocurrió. ¿Fue una falta de preparación? ¿Fue una situación inesperada? ¿Hubo una emoción subyacente que no habías reconocido antes? La ira no es un problema en sí misma, es una señal. Y cuanto más te observes, más claro será su mensaje. Si quieres mejorar tu control emocional, crea un sistema para evaluarte. Puede ser un diario donde anotes los momentos en los que sentiste ira, cómo reaccionaste y qué podrías haber hecho diferente. Puede ser una simple reflexión al final del día, preguntándote si respondiste de la manera que querías o si dejaste que la emoción te controlara. Lo importante es no dejarlo al azar. La autorregulación requiere intención, requiere conciencia, requiere compromiso.
Séneca decía que debemos juzgar nuestros propios pensamientos y acciones como si fuéramos jueces imparciales, no con dureza, sino con claridad. Cada semana, cada mes, revisa tu progreso. ¿Sigues cayendo en los mismos impulsos? ¿Hay alguna mejora en la forma en que manejas los conflictos? ¿Notas algún patrón en los momentos en los que te cuesta más mantener la calma? A veces, la ira no surge de la nada, sino de hábitos que hemos dejado pasar sin cuestionarlos. Tal vez hay personas o situaciones que siempre te llevan al mismo estado emocional. Tal vez hay desencadenantes que puedes evitar o aprender a manejar mejor, pero solo lo descubrirás si te tomas el tiempo de analizarlo. El control de la ira no significa que nunca sentirás enojo, sino que sabrás qué hacer con él, que no actuarás sin pensar, que no dejarás que tome el control de tus palabras o acciones. Y para lograrlo, necesitas evaluar y ajustar. Si una estrategia no ha funcionado, prueba otra. Si una técnica te ha dado buenos resultados, fortalécela. Si notas que ciertos pensamientos te llevan siempre al mismo estado de irritación, trabaja en cambiar la forma en que los interpretas. El progreso no se mide en perfección, se mide en consciencia. Si hoy te diste cuenta de una reacción que antes pasabas por alto, ya has avanzado. Si hoy lograste detenerte antes de explotar, aunque haya sido solo una vez, ya has mejorado. Cada pequeña victoria cuenta, porque cada una es un paso hacia una mente más estable, más fuerte, más en control de sí misma. La clave es la repetición. No basta con reflexionar una vez y luego seguir como si nada. La revisión y la evaluación deben ser constantes. La mente, igual que el cuerpo, necesita entrenamiento regular para fortalecerse. Si no la observas, si no la corriges, si no la guías, seguirá funcionando en piloto automático. Pero si te tomas el tiempo de analizar tu progreso, de hacer ajustes cuando sea necesario, poco a poco verás cómo tu capacidad de manejar la ira se vuelve más natural, más automática, más integrada en tu vida. No esperes cambios instantáneos, pero tampoco subestimes el poder de la mejora constante. Cada día es una oportunidad para ajustar tu enfoque, para aprender de los errores, para seguir perfeccionando tu control emocional. Porque la verdadera fortaleza no está en nunca enojarse, sino en saber que la ira ya no tiene poder sobre ti. Si llegaste hasta aquí, ya diste un paso más hacia el dominio de tu mente. Ahora quiero que reafirmes tu compromiso con tu crecimiento. Ve a los comentarios y escribe: cada día me acerco a mi mejor versión. Soy estoico. Recuérdalo, dilo, vívelo, porque cada día es una oportunidad para fortalecerte. Nos vemos en el próximo video. Sigue avanzando.